Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos, para hablar sobre la licitación del Campo Amistad. ¿Llegarán inversiones previstas al país, tal como se ha anunciado? Le consultamos enseguida. Ingeniero Robalino, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un saludo cordial a su radioaudiencia. Se ha hecho ya el lanzamiento de la licitación del Campo Amistad. Hay, según se ha informado por parte de las autoridades del sector, que se prevé inversiones importantes en este campo. ¿Llegarán en este contexto? Bueno, lo primero que sería es de poner en contexto cuánto produce de gas actualmente el Ecuador, que es aproximadamente 26 millones de pies cúbicos. Ante Perú, rápidamente lo voy a decir que es cerca de 1.200 millones de pies cúbicos, y de Colombia, que tenemos por el otro lado, que son cerca de 1.120 millones de pies cúbicos. ¿Por qué pongo estas cifras? Justamente para darnos cuenta en dónde está nuestra industria de gas. Y justamente no se la ha desarrollado por falta de inversión, y más que por falta de inversión, por falta de decisión política. El Campo Amistad, que es parte del bloque 6, que está conformado por 6 campos. Es decir, el Campo Amistad es uno de los 6 campos que está conformado, donde existe lógicamente una infraestructura en offshore, que nosotros llamamos, es decir, en el mar o costa afuera, sumamente importante, donde se han hecho inversiones importantes por parte del país. Este campo inició en el año 2002, pero lógicamente el deterioro y la caída de esta producción se ha ido dando exactamente por los malos manejos que se han dado, especialmente por la parte política, porque tenemos claro que las inversiones están listas para venir. Y de hecho el gas, como el petróleo, es un commodity sumamente preciado, Fausto. Estos commodities que definitivamente se los requiere y se necesita a nivel del mundo, y que los inversionistas están listos y prestos siempre y cuando las condiciones sean favorables en los marcos, especialmente en la parte jurídica. Es decir, la estabilidad que ellos requieren, porque son inversiones de largo plazo. Hay que entender que estas inversiones son de largo plazo y son inversiones que están enmarcadas en un plan de desarrollo. Es decir, si se viene a invertir por 10, 15 o 20 años bajo el modelo del contrato que se dé, lógicamente lo que ellos buscan es, ante todo, estabilidad, seriedad y que se cumplan bien las cosas. Y a eso me refiero precisamente, ingeniero Robalino, con el contexto por el que atraviesa nuestro país. Crisis política, crisis de inseguridad, la justicia no es precisamente uno de los fuertes de nuestro país. La inseguridad jurídica ha sido uno de los principales señalamientos por parte de incluso inversionistas extranjeros. Recordemos, ya estamos con un incremento en el riesgo país, y esto podría ser seguramente uno de los elementos adicionales quizá para ahuyentar inversionistas. Definitivamente, el riesgo país, que lógicamente es un marcador y es uno de los parámetros que analizan los inversionistas, va a hacer que ellos generen ciertas condiciones para poder venir acá. Ahora, puntualmente en lo que lanzó hoy día Petroecuador, que es un contrato de servicios específicos, que desde mi punto de vista, como las cosas se han hecho en desorden, porque no existe una planificación dentro de la industria, para mí lo óptimo hubiese sido que se saque todo el bloque a licitación y tras un modelo de participación. Pero lógicamente, para hacer este modelo de participación, que es el modelo de contrato que es el que realmente atrae muchísimo a los inversionistas, tendría que haberse hecho la reversión de este bloque de Petroecuador hacia el Ministerio de Energía. Entonces, las cosas no se hacen en orden, Fausto. Y como vamos viendo, se van haciendo, se van desarrollando temas a la salida del gobierno, que desde mi punto de vista, si bien es cierto, necesitamos que se incremente la producción del campo Amistad, necesitamos que se incremente la producción de gas, en eso estamos totalmente de acuerdo todos, pero lo que no estamos muy de acuerdo es en la forma como se va haciendo. Ahora, yo espero y aspiro que este proceso continúe en marcha y cuando venga el nuevo gobierno se lo sostenga, pero siempre en un marco que la negociación sea con costos de producción bajos, que las tarifas que se paguen, porque aquí se va a pagar un costo por barril producido, las tarifas que se paguen sean donde se denote que la rentabilidad está a favor del país. Y a eso me refiero con esta urgencia quizá que muestra el gobierno para lanzar esta licitación. Hay cuestionamientos que han salido precisamente sobre
si esto no se trata de un contrato, de una licitación de última hora, de algo que debió el gobierno quizá esperar. Es necesaria esta licitación, pero qué tan urgente era en este momento. Sí, vuelvo y repito, o sea, el país necesita. Mire, nosotros, Fausto, más o menos en el consumo diario, haciéndole en barriles, el Ecuador consumimos cerca de 60,000 más o menos barriles de gas, haciendo la relación de barriles, 60,000. Y lógicamente lo que produce el Campo Amistad, que haciendo la relación de los 25 millones de pies cúbicos a una relación de 178 barriles por millón de pie cúbico, son 4,000 y pico de barriles. Es decir, esa diferencia que existe en la demanda en la demanda local definitivamente es la que nos obliga a ser productores. La pregunta es sencilla: ¿por qué no se ha impulsado el producir gas sabiendo que somos importadores y que el subsidio al gas es uno de los más altos, Fausto? Está sobre $1 el subsidio al kilo de gas. Entonces, con ese enfoque, claro, los gobiernos como llegan sin planificación, sin planes estratégicos, lógicamente, y no llegan con ese contexto como deberían venir, con esa visión en la cual se tiene que denotar que necesitamos generar nuestro propio gas, primero porque por la demanda interna, segundo para que nos salgan divisas, y tercero tenemos un potencial hidrocarburífero o gasífero. ¿O será quizá que en este camino quienes han frenado la opción de esta licitación, que ahora ve la luz, digámoslo así, pero quienes han frenado son los intermediarios, estos grupos que han estado pululando siempre por el sector petrolero en el país? Uno de los problemas que tiene el Ecuador, Fausto, y la región de América Latina es que no podemos pasar del statu quo de ser productores de petróleo a ser productores de derivados. Entonces, de hecho, producimos el 10% diario, América Latina, la producción diaria de más o menos sobre los 98 millones de barriles diarios, y refinamos 4 millones de barriles. Es decir, somos deficitarios. Y Ecuador no se queda atrás. Entonces, claro, en esto hay que entender que no hay quien impulse o no hay políticas energéticas donde se determine que el Ecuador tiene que ser primero autosuficiente, porque eso se llama seguridad energética por un lado, y por otro lado, el ser autosuficiente nos quita de que dependamos de terceros. Entonces, como usted bien lo dice, Fausto, mientras no haya una política fuerte, no venga con una planificación y modelos de inversión donde el objetivo sea producir gas para cubrir la demanda interna, y definitivamente quedarían fuera los importadores. Ahora, los importadores lógicamente es un brazo que se necesita, pero el país debemos irnos hacia la industrialización. Y en ese caso, en este camino hacia la industrialización, ¿en qué porcentaje podría, una vez entregado este campo, incrementarse la producción? ¿Cuál sería el ahorro para el país? Se me cortó la comunicación un poco, Fausto. ¿No? ¿Me puedes repetir la pregunta? Está bien, no hay ningún problema. Sí, en este camino de ser ya un país ya productor, ¿en cuánto podría potencialmente incrementarse la producción en este campo, y cuál sería el ahorro para el país? Mire, en este campo, de acuerdo a las proyecciones que tiene, el objetivo sería llegar a 100 millones a 100 millones de pies cúbicos diarios. ¿Sí? Uh-huh. Eso más o menos, haciendo la correlación que le hice a barriles de petróleo, más o menos estaríamos nuevamente hablando de una relación de más o menos unos 16,000 barriles de petróleo, ¿sí? Contra los 60 que todavía necesitamos, todavía hay una brecha, pero ya es un camino, o sea, ya es un espacio. Como todavía este campo tiene, este bloque tiene 5 campos más, que lógicamente ese debería ser el modelo, porque el siguiente paso, desde mi punto de vista, sería el coger y revertir lo que falta del bloque 6 al ministerio para poder sacar un solo contrato de participación, para que justamente con el contrato de participación el inversor venga justamente a hacer su inversión y a correr su capital de riesgo en la fase de exploración, sobre todo, que es lo que se necesita, en la fase de producción, porque en este momento el contrato específico con el que se va a desarrollar este campo es netamente para perforar una cierta cantidad de pozos, reacondicionar una cierta cantidad de pozos usando la infraestructura. Pero aquí hay otro tema, Fausto, que es interesante, que ojalá va a salir posteriormente ya toda la normativa, vamos a estar pendientes, porque se estaba pretendiendo con el alquiler de las barcazas, por el tema del estiaje, que se utilice la infraestructura justamente, porque estas barcazas van a abastecerse con gas, que se utilice la infraestructura del Campo Amistad, lo cual primero es muy riesgoso.
porque esas infraestructuras están diseñadas justamente para las plataformas de perforación. Entonces es otro tema que habría que aclarar, porque no vaya a ser que este gobierno que ya se va, a lo mejor dejan, como se dice vulgarmente, entregando a todos todo. Entonces nos van a dejar con un problema. Ese es un tema que hay que estar muy pendientes para que se desarrolle este proceso y quienes entren a invertir en esta primera fase lo hagan de buena manera y utilizando la infraestructura que al momento existe. Ahora tiene que ver con el tema de las inversiones. También los estudios técnicos estaban ya desde hace varios años. Es ahora bueno que se da esta licitación, pero ¿a quiénes o a qué sectores les interesaba frenar la presentación de estos estudios técnicos? Por un lado, en el caso del Campo Amistad, para que llegue a este momento de la licitación, por un lado, y qué es lo que ocurre con el resto de los campos. Fausto, lamentablemente aquí quienes lideran, cuando llegan los gobiernos, lógicamente las carteras de energía, que son los encargados de desarrollar políticas energéticas, han sido los encargados de decir que el Ecuador no tenía gas. No lo digo yo, revisa la información. Ministros dijeron y plantearon que el Ecuador era un país sin gas y que era preferible cerrarlo al Campo Amistad. El primer equívoco en este pronunciamiento de este secretario de Estado, y que yo lo manifesté hace unos años, fue que primero está mal informado porque un país que produce petróleo tiene gas. Pues es decir, que no hay gas es absurdo. En segundo lugar, el cerrar el Campo Amistad era mucho más costoso que invertir, y se va a demostrar ahora. Porque cuando pretendía cerrar el Campo Amistad, que más o menos se necesitaba sobre los 120 millones de dólares, más o menos, claro, ahora se va a demostrar que con una inversión más o menos de 170 millones, se va prácticamente a triplicar, ese sería el camino, la producción que al momento existe. Entonces, ¿quiénes están atrás de esto? Lógicamente, hay un aposicionamiento de los importadores. Porque si usted compara el precio de producir gas al precio que se paga por importar gas, es 3 veces más. Entonces, ese es el tema, y por ahí, lógicamente, el país ya como una política energética y de Estado tenemos que, con fuerza, producir gas. Y ese es el camino, seguramente. Ingeniero Robalino, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un placer. Un saludo cordial. Gracias, igual, un saludo. Ha sido el ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos, hablando sobre la licitación del Campo Amistad. Llegarán inversiones previstas, se advierte que podría ser, es un tema que estaba esperando por años, no obstante, algunos sectores, principalmente de la importación de gas, han sido quienes se oponían en su momento a esta inversión necesaria, aunque hay un cuestionamiento sobre la urgencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.